Yo creo que aquí el tema es que tú tengas muy claro por qué lo haces, el ejercicio de tu profesión y que ese sea tu faro rector. Entonces, que creas firmemente en lo que estás haciendo, para que puedas tener claridad hacia dónde vas con todo el ruido que hay de por medio. Tiene que ver mucho como cómo te gustaría proyectarte, así, porque bueno, tú dices abogado, abogada, pues todo el tiempo con traje, cargando un portafolio en aquel momento, pero realmente vas estudiando la carrera y te vas dando cuenta que las posibilidades de desarrollo son infinitas y que realmente vas adquiriendo habilidades, valores, conocimientos que te van a poder acercar a diversas maneras de ejercer la profesión. Este es el podcast de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. De Gallo a Gallo. Hola gallos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Gallo a Gallo. El día de hoy, bueno, como siempre, Moni, tenemos un invitadazo, pero en esta ocasión sí, de súper lujo aquí en la institución. Así es, nos acompaña el doctor José Manuel López Libreros, egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, orgulloso gallo seguramente, así ya él nos lo va a compartir. Y ahorita catedrático va a decir, también. no soy. Catedrático también de aquí de nuestra institución y actual secretario general de la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes. Doctor, bienvenido. Bienvenido. ¿Qué doctor. tal? Qué gusto estar con ustedes, Ya ansiaba. De entrada, muchísimas gracias por hacernos este espacio en su agenda. Sabemos la cantidad de pendientes, de cuestiones que tiene ahí que atender, pero bueno, este espacio es justamente para compartirles a los gallos de la universidad, pero también a las personas que, aquellos chicos que tienen esta inquietud de qué estudiar, quieren ser parte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Hay un montón de posibilidades en nivel licenciatura, ahora también en posgrado, pero bueno, vamos a comenzar con el derecho. ¿Por qué, doctor? Vamos a regresarnos a esta etapa en la que tiene que decidir el rumbo, ¿no? Una etapa tan importante como elegir carrera. ¿Lo tenía claro? ¿No lo tenía claro? ¿Quería estudiar comunicación y se fue por el derecho? ¿O qué pasó allí? Dice, pues yo quería ser locutor, va a decir. Pues mira, realmente, bueno, qué gusto estar con ustedes y realmente es un placer poder compartir este ratito. A ver, pues, ¿qué quería? En aquel momento, ¿verdad? Pues, obviamente estamos en la prepa y nos hacen estudios y pues que tienes ahí perfil para varias áreas. Ajá. Y luego tengo ya la referencia que mis padres médicos, ¿no? Como la tradición de, oye, pues vas a estudiar medicina. En algún momento sí, me llamaba mucho la comunicación, tengo que decir ahí, siempre en contacto con la radio, hasta la fecha sigo escuchando mucho la radio. Órale, qué bien. Me encanta, o sea, es decir, me gusta mucho el ambiente en el que estamos ahorita. Qué bueno. Y era así como también el gusanito, podría ser, en algún momento también fue el tema administrativo, y, oye, pues si me voy por la administración, pero realmente siempre fue como parte de la actitud con la que me tocó ver y relacionarme con las personas, estar al pendiente de las personas, fíjate. Como que fue una situación de que siempre me tocó desde pequeño abogar por los demás, procurar ser conciliador. Entonces eso me llevaba a pensar oye, pues me interesa la justicia y me interesaría trabajar por el derecho. Entonces fue más una corazonada de lo que yo pensé que podía desarrollar, lo que me llevó a acercarme más a derecho. Obviamente en bachillerato, yo estuve en un bachillerato incorporado a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, pues sí estudié y tuve la oportunidad de tener un profesor con el que platiqué mucho al respecto, y aparte en su tiempo también me acerqué con personas para ver cómo ejercían la profesión, con el afán de ver qué hace un abogado, una abogada, y cuál es su ámbito, pero sobre todo cómo viven la vida, ¿no? Porque al final de cuentas sí es una decisión bien importante que trasciende en lo que haces cotidianamente. Claro. No solo, digamos, no solo el hecho de ir al juzgado, sino que eres un abogado viviendo la vida, ¿no? O sea, como qué hace una persona. Sí. Entonces así fue como que me fui acercando a optar por la carrera de Derecho y bueno, tuve la posibilidad de entrar aquí a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que fue todo un reto, ¿verdad? Pues, sí. Claro, porque estamos platicando y de la cantidad de personas que aplican para ingresar a esta carrera, es una de las más demandadas aquí en la Universidad Autónoma, y bueno, ya entrar es un logro, ¿no? Y tenemos una idea muy clara de a dónde vamos.
pero no es la misma idea cuando egresamos, claro. ¿no? Ese es lo maravilloso de compartir con otros maestros, de compartir con otras personas que tienen esta misma pasión que tú, que de repente las posibilidades se abren, se amplían y terminas muchas veces en un camino muy distinto, claro, al que tú tenías inicialmente. ¿Pasó esto con usted? Sí, bueno, obviamente se revisaron planes de estudios, o sea, pero en ese momento tampoco tienes tanta claridad. Vine a la Feria Profesiográfica en su momento, hubo asesoría en el bachillerato, pero repito, tiene que ver mucho cómo te gustaría proyectarte, así, porque bueno, tú dices abogado, abogada, pues todo el tiempo con traje, sí, cargando un portafolio en aquel momento, sí, sujeto a determinadas, digamos, áreas de trabajo, pero realmente vas estudiando la carrera y te vas dando cuenta que las posibilidades de desarrollo son infinitas y que realmente vas adquiriendo habilidades, valores, conocimientos que te van a poder acercar a diversas maneras de ejercer la profesión, ¿no? Por eso es como también importante para una persona que está interesada, y yo lo digo en general, sí por estudiar una carrera en específico, puede ser la de abogado, pero que nos interesemos por el mundo, que claro, conozcamos cosas, que veamos cómo podemos trascender en lo que estamos conociendo y cómo estas habilidades que vas adquiriendo van a trascender en lo que te implica el desarrollo con las demás personas, con tu comunidad, con el propio mundo, ¿no? Entonces, estar enterado en ese contexto te abre el panorama, ¿no? Y más hoy en día, donde las posibilidades son... Sí. Sí, la verdad, y era lo que comentábamos, o sea... Seguramente también le pasó a usted, nos pasa a todos, o sea, de que decidimos una carrera por algo en específico y al final de cuentas cuando entramos a la universidad nos damos cuenta realmente de ese amplio abanico, sí, que es una sola carrera, o sea, me puedo dedicar a la investigación, me, sí, puedo dedicar en este caso a litigar, pero también, sí, puedo, o sea, hay muchísimas cosas que hacer. ¿Cómo lo abordó usted y cómo fue el camino? Bien, pues de inicio la carrera de Derecho tiene una gran virtud, que muy pronto tienes contacto con el ejercicio profesional, aunque sea de manera informal. Es decir, es muy común que te reciban en despachos, que puedas hacer algunas prácticas informales. Obviamente no estoy hablando de prácticas profesionales ni de servicio social, que eso ya es, digamos, desde muy pequeño puedes acercarte a que alguien te patrocine, ¿no? Ajá. Así como que tomes contacto. Entonces, en este caso sí fue, desde primeros semestres empezar a trabajar, porque prácticamente yo trabajo desde el tercer semestre hasta la fecha, ya no hubo para atrás, así que si una vez iban a empezar, sepan que ya no hay vuelta para atrás. Y tuve contacto con personas que me permitieron enterarme cómo era esta cuestión del litigio. Okay. Posteriormente ejercí como abogado postulante, litigante en áreas mercantiles principalmente. Después tuve la posibilidad de estudiar y en este caso pues empezar con el tema de la investigación, que esa es otra manera de ejercer la profesión, también bien interesante. En algún momento ya después tuve la posibilidad de participar como funcionario público y entonces es ver el ejercicio del derecho del otro lado, claro, ¿no? Sí. Y luego ya más como académico, que luego tuve la oportunidad de ingresar aquí a la universidad como profesor, pues es otra vertiente de lo jurídico. Entonces, poco a poco he tenido la posibilidad de ir recorriendo distintos ámbitos plenamente ricos, que en definitiva entiendo que si los puedes conjugar, pues te da una visión amplia, de un espectro de posibilidades del ejercicio de la carrera. Y así fue como se ha ido dando, ¿no? Hasta el momento que me ha tocado tener una función administrativa dentro de la institución, que también implica, al menos me ha ayudado mucho, entiendo claro, yo, la posibilidad de conocer, tener la formación jurídica para poder entender los retos que se asoman desde el puesto que estoy ejerciendo con una visión técnica jurídica. Eso me ha servido mucho, ¿no? Entonces, ¿qué te puedo decir, Efra? Que se ha ido dando la carrera y obviamente las posibilidades se van generando en la medida en que, entiendo yo, te puedas ir comprometiendo con lo que vas haciendo y también vayas tomando un poquito de ánimo hacia ir caminando y no cerrarse la puerta hacia otros derroteros, ¿no? Y ir en ese sentido. Las posibilidades se van llegando, se van abriendo, los vínculos también nos ayudan muchísimo en nuestra trayectoria, pero
sobre todo, doctor, siento que en esto es irte actualizando todo el tiempo. A estas alturas creo que ya no es posible ni siquiera que te quedes con lo que el maestro te da frente a clases, ¿no? O sea, ahora hay muchísimas posibilidades. Antes una licenciatura era, tienes la licenciatura, ahora hay que ir por la maestría, ahora hay que ir por el doctorado, ahora hay que estudiar por tu cuenta, ahora tienes, o sea, hay un montón de herramientas, pero también siento yo, cada vez es más exigente el mundo laboral también. Definitivo. Es muy exigente, pero aquí lo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo para las personas que nos estamos formando, porque nunca acabas de conocer el derecho. Ustedes pueden ver que si siguen las noticias, es un cambio continuo del sistema jurídico, político, reformas ahorita en materia judicial, en su momento fueron los derechos humanos, antes fueron las reformas en materia penal, prevalece la oralidad frente a otra, es decir, siempre hay ese gran reto. Y de hecho, dentro de los decálogos de los abogados, pues hay uno que te dice siempre tienes que estudiar porque si dejas de estudiar vas a dejar de conocer el derecho. Pero debes de conocer muy bien los principios, es decir, las leyes cambian, pero muchos de los principios que tenemos y que sustentan a la profesión quedan intocados. Es decir, tú tienes que tener una sólida formación en lo básico y estar muy atento a lo que está sucediendo para entender los cambios. Y esa, digamos, esa seguridad y esa certeza te la puede dar el estudiar con alguien con la carrera, ¿sí me explico? Porque el reto va a ser continuo y cada caso que te llega y cada situación que tienes que valorar como abogado, tienes que sentarte, poner los codos en la mesa, ver a tu cliente, hablar al respecto y que tengas la certeza de entender lo que está sucediendo, ver el marco normativo y ver cómo vas a encontrar una solución a ese caso en concreto. Oiga, pero es que yo ya he llevado 50, 100 casos semejantes, porque no te puedo decir que uno igual. Exactamente. Pero cada uno requiere su tiempo, requiere su momento y que tengas la certeza de que lo entiendes y repito, que te puedas acercar a tu cliente y decirle, y cuando digo cliente, puede ser cliente persona física, moral o desde donde tú estés trabajando, el usuario de tus servicios, que le des una respuesta asertiva, ¿no? Entonces es un reto continuo, porque esto es diario. El reto es tremendo, también es muy estimulante, o sea, para la persona que se dedica al derecho, el estar continuamente viendo desde esta perspectiva los planteamientos que te llegan, las modificaciones normativas, los contextos donde se dan las interpretaciones, la nueva apertura hacia la recepción de tecnología, es decir, es un reto continuo. Y yo le preguntaba, doctor, ¿todavía está dando clases? Me dice, sí, me encanta. Sí, bueno, sí estoy dando clases, te comentaba que, bueno, mi puesto es de ser de docente investigador, soy un profesor en funciones administrativas, realmente. Okay. ¿Qué es lo que ve en los alumnos? ¿Qué es esa, digo, me imagino que ya una vez que tienes este doctorado, que has llevado ya una trayectoria, que has avanzado y de repente te encuentras con estudiantes que están comenzando. Sí. ¿Cómo es esta nueva generación, doctor? Ya le ha tocado dar clases en diferentes generaciones, cada una tiene su particularidad. ¿Esta generación cómo la percibe? Bueno, lo primero es que nunca dejas de ser estudiante. Entonces, digo, entendiendo que debe una relación académico-estudiante, continuamente la ventaja de ser profesor es que estás aprendiendo todo el tiempo, incluso de tus alumnos, también de lo que tienes que hacer. Entonces es prestar mucha atención a cómo se mueven ellos, cuáles son las inquietudes, porque eso te da también el dato de qué es lo que está sucediendo. Sí, totalmente. O sea, completamente, por dónde va la formación, cómo lo estamos logrando. Yo tengo la ventaja que doy las materias que me ha tocado impartir dentro de la licenciatura en Derecho son en semestres terminales, entonces ya es gente, ya manejan lenguaje, te puedes comunicar a otro nivel, ¿verdad? Realmente. Entonces es súper rico estar con los alumnos y aparte permiten siempre recordar la novedad del conocimiento. ¿Sí me explico? Oye, pues es que
Recuerdo cuando estábamos sentados hace nada en esa banca, porque yo también era de los que me sentaba en la fila de atrás en una esquinita, ¿verdad? Y ya sabes que ahí está pasando algo. Entonces es como rejuvenecer y estar vigente en el conocimiento y en la transmisión de este proceso, porque es un proceso de comunicación, realmente. Y sí, el gran reto que yo he identificado recientemente, y ya con las generaciones que me ha tocado dar clases, que ya son algunas, pues obviamente ha sido el avance de la tecnología. Básicamente es eso. Y el tema de cómo eso va impactando en la manera en cómo nosotros nos acercamos hacia los materiales de estudio principalmente. Digamos que el conocimiento ha pasado de ser, el acceso a las fuentes de conocimiento ha pasado de ser escaso a ser algo a la mano, ¿no? Realmente. Entonces, una diferencia muy importante es, por ejemplo, antes tenías que leer, sentarte. Llegaba un libro, no sabías cuándo volvías a ver ese libro. Tenías que sentarte, procesar toda la información. Estoy hablando, por ejemplo, de la jurisprudencia. La jurisprudencia se emitía cada determinado tiempo y te llegaba un librito, pero tú no tenías acceso al libro, porque eso era información que solamente algunos abogados de algunos despachos compraban esa jurisprudencia específica, por ejemplo, en materia mercantil. Entonces, tú te enterabas que tenían ese libro, te acercabas, oiga, ¿no me da chance de leerlo? Sí, pues te daban chance de leerlo, ibas con una pluma y lo anotabas y lo procesabas y decías, esto me va a servir para un asunto futuro. Entonces, eso se quedaba en tu cabeza. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos un teléfono, un dispositivo, entonces podemos acceder a la información inmediato. O sea, ya no es escasa la información en ese sentido. Ha perdido valor en cuanto a esta cuestión de la escasez, pero ahora la tenemos que procesar de otra manera. Por ejemplo, eso para mí ha sido un gran reto, decir, oye, no, la información ya la tienes aquí, ahora tenemos que buscar la manera que esa información tú la hagas parte de tu acervo. Porque al ser algo que es accesible, pues la gente dice, bueno, pues en cualquier momento puedo llegar a ella. Pero no, a ver, el tema es que tú te hagas con la información, ¿verdad? Sí. Ese es uno de los grandes retos que yo creo que, porque también modifica tu pensamiento. Y siento, doctor, que hay algunas herramientas que todos los estudiantes, sí o sí, debemos de desarrollar independientemente de la carrera o de la profesión que nosotros elijamos. Hablábamos también un poco de la comunicación y decíamos, es que es básico. Bueno, la ortografía, la gramática, que después te tomes un tiempo y leas, en fin, hay un montón de herramientas, de aspectos que no debemos de descuidar por el hecho de enfocarnos en tal o en cual carrera, porque al final del día son herramientas que se necesitan en cualquier profesión. Y lo decíamos, en el derecho es fundamental, o sea, es crucial. Sí, y además son estas cuestiones que sí, quizás sí lo tenemos contemplado dentro de nuestro ideario, entre los planes de estudios, programas, que son valores, por ejemplo, o son habilidades que vas desarrollando. Pero yo te diría cuestiones como habilidades blandas que se le llaman hoy en día, de decir, bueno, capacidad de escuchar, de ser empático, de poder relacionarte con los demás. ¿Por qué? Porque forzosamente nuestras profesiones, cualquiera que escojamos, tiene que ver con una cuestión social, con qué vas a aportar a la sociedad para entender los problemas que tenemos, los retos que vamos a enfrentar y cómo colaborar dentro de este contexto. Entonces, en la medida en que tengas más herramientas que te permitan entender los problemas complejos que estamos viviendo, pues vas a tener más asertividad al momento de tomar decisiones para el ejercicio de tu profesión. Entonces, sí, obviamente tenemos que trabajar dentro de nuestras clases y nosotros como en nuestro ejercicio profesional, buscar darnos esas posibilidades que nos permitan generar espacios de entendimiento. Es decir, a final de cuentas, como lo veo, es dotarse, no sé, de una graduación de tus lentes para que te lo pongas para poder entender la realidad. Es decir, que tengas una estructura desde la cual se te permita ver un tema complejo. Y decíamos hace rato, bueno, pues el solo hecho de la comunicación. Como profesionista y más un abogado, una abogada, pues tendrá que tener la capacidad para entender la problemática en un contexto regional, un contexto nacional, internacional, para poder ver qué es lo que el cliente necesita
traducir ese lenguaje para que tengas una comunicación con tu cliente y a su vez transmitírselo a la autoridad. Entonces implica que sepas escuchar, que sepas comunicarte con tu cliente, con la autoridad cuando vayas a una audiencia, cuando presentes un escrito, que tenga que cumplas el objetivo comunicativo, más allá que nosotros como abogados luego nos gusta el lenguaje muy barroco, ¿no? No, bueno, pero que tenga un mensaje en concreto. Entonces ese tipo de cuestiones las tenemos que trabajar, obviamente, porque en función a la posibilidad que tengamos de hacer un planteamiento que sea entendido por quien lo tenga que entender, nos ayuda mucho a transmitir precisamente ese mensaje. O sea, al juez hay que hablarle como los jueces hablan. Al cliente hay que hablarle como el cliente pueda entender. Claro. Si es una autoridad administrativa, tendré que saber cómo le tengo que hablar. Entonces, ese es el tipo de habilidades que nos ayudan mucho. Ahora también esta cuestión, pues, de entender tu contexto. Yo creo que eso es básico. O sea, sobre todo en esta hipertrofia de información, que tengamos la capacidad crítica para poder entender los puntos medulares de alguna cuestión, de alguna problemática. Quitar todo el ruido para poder decir, oiga, por aquí tendríamos que atender desde el punto de vista jurídico esta situación, ¿no? O sea, El otro día platicábamos, Moni y yo, de que precisamente de los abogados se mueven en un ambiente complicado porque abogado tiene mucho que ver con problemática, ¿no? Sí. O sea, siempre es la resolución de conflictos a diferentes niveles, el familiar, el mercantil, el penal, etcétera. Y esto en algunas ocasiones, porque decía Moni, por ejemplo, ella que se ha dedicado mucho a la cuestión de las noticias, decía, yo ya no escucho noticias, ¿sabes? O sea, si no es porque las tengo que escuchar, yo no escucharía noticias nunca, porque llega un momento de verdad en que hasta te malvibras, pues te contaminas, pues, de esa información. En el caso de los abogados, no solamente los litigantes, porque ustedes tienen que ver resolución de conflictos todo el tiempo. ¿Cómo es esa carga emocional, física, mental, doctor? Es muy intenso. Yo creo que con el tiempo vas adquiriendo precisamente esas habilidades que te permiten entender la problemática sin que te conviertas en una persona insensible. Claro, también. Es porque que aparte esa es la eso. otra. Sí. O sea, yo creo que aquí el tema es que tú tengas muy claro por qué lo haces, el ejercicio de tu profesión y que ese sea tu faro rector. Entonces, que creas firmemente en lo que estás haciendo, para que puedas tener claridad hacia dónde vas con todo el ruido que hay de por medio, ¿sí? Porque va a haber mucho. Y obviamente sí hay situaciones muy densas, sobre todo por los temas que toca ver, temas, imagínate, en materia familiar, o sea, violencia, es decir, muy estresante para las personas en concreto, y temas que son difíciles de leer, documentación que luego cuando la estás analizando dices, caray, o sea, ¿cómo es posible esto? Situaciones en las cuales indudablemente tú vas a tener una opinión, y que también tiene que ver un factor ético sobre lo que vas a resolver, pero debes de entender qué es lo justo. Debes de tener claridad de que el valor de la justicia debe de prevalecer en cualquier contexto. O sea, tú tienes que luchar por eso. Pero es que es complicadísimo, ¿no? Porque no dejas de ser una persona que actúa a cosas externas. O sea, al final de cuentas son personas los abogados. No. Bueno, ya hay momentos que te cansas y luego por eso, pues, estás tomando el café y luego pues ya leyendas urbanas de todo tipo. Sí. Pero sí, obviamente hay una carga muy fuerte que también se debe compartir con otras profesiones, pero en específico los abogados. Sí estamos muy cercanos siempre al conflicto. Entonces, pues yo te diría, sí tenemos que trabajar por que tengamos claridad en ese sentido y buscar mecanismos para que sepas que ese es el ejercicio de tu profesión, pero que eres una persona que vive la vida. Claro. ¿Sí? No te vas a llevar tu portafolio o no debiéramos llevarnos el portafolio allá donde vamos, ¿no? Yo afortunadamente ya el portafolio ya ni siquiera uso. Traigo una mochila porque me permite caminar. Es que fíjate, hasta eso. Sí. Hasta eso tienes que pensar, porque la imagen del abogado, pues es que sí, que traía el portafolio. Yo desde mucho tiempo traje una mochila y dije, discúlpeme, pero tengo que cargar muchas cosas. No voy a hacer así. Y tengo muchos compañeros que de distintas maneras van rompiendo el molde de lo que se tiene el prototipo, y compañeros también, de lo que es el ejercicio de la profesión, más no en cuanto a la calidad con la que hacen el ejercicio. Okay. Entonces, pues vas encontrando mecanismos. Yo creo que también es muy importante que sepas y que disfrutes lo que haces, porque eso sí es básico. Sí, si tienes claro que vas
por este lado, pero aparte, ¿disfrutas? ¿Qué te digo? Oiga, doctor, ¿y cómo llega a la investigación? ¿Cuál fue ese camino? Porque entiendo, ahorita se están haciendo muchos esfuerzos por parte de la misma institución para justamente involucrar a los alumnos, para que vean que ahí hay una ventana muy importante, esta parte de los posgrados, motivar también la profesionalización, y es un campo muy rico, sí. Entiendo también. Y llegar ahí, pues es también un caminito de esfuerzo, de dedicación y de perseverar, ¿no? De perseverar. Pero ¿cómo llega usted a hacer investigación? Híjole. Bueno, mira, yo creo que la curiosidad, para empezar. O sea, realmente sí como que fue algo que desde muy pequeño siempre tuve necesidad. O sea, primero es una cuestión interna. Tengo necesidad de entender. No entiendo muchas cosas, pero tengo la necesidad de tratar de entenderlas. Entonces eso ha sido como que una satisfacción y una necesidad que voy resolviendo para mí, lo primero, desde muy pequeño. Y segundo, cuando estaba ya en los estudios de la licenciatura del pregrado, pues sí tuve contacto, por ejemplo, con un maestro, Jesús Antonio Latorre, que ya es jubilado aquí. Platicaba mucho con él en su momento. Oye, ¿y usted qué hace? Pues investigador de aquel tiempo. Sí, tal. Me llamaba mucho la atención. Incluso mis compañeros me decían, no, pues igual y tú vas a llegar así investigador, porque pues eres como, fíjate, ahí me tocó. Y después, en su momento, no sé, leyendo, por eso te decía, la cuestión de estar en contacto con lo que esté sucediendo y lo que también te va interesando, pues en algún momento dije, oye, hay un texto que estaba me acuerdo que en aquel momento se estaba hablando del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. Estoy hablando de los años 90 y tantos, ya no voy a desvelar. Pero dije, no entiendo, me puse a investigar. Digamos, te estoy poniendo un ejemplo. Entonces, eso me llevó a decir, ¿sabes qué? Pues yo quiero estudiar algo sobre esto. Okay. Y estudié una maestría en eso. O sea, bueno, algo, tema relacionado. Una maestría en Derecho de la Unión Europea. Oye, ¿por qué? Bueno, pues en principio porque yo lo necesitaba. Porque era algo. Y a final de cuentas eso me dotó de elementos metodológicos, técnicos y conocimientos que después me llevó al doctorado. Ajá. Y del doctorado pues seguí más o menos con ese caminito. Y posteriormente, pues ya viene el ejercicio aquí en la institución, donde entro a dar clases, posteriormente se convocan plazas y ya empiezo a investigar formalmente. Previamente estuve en grupos de investigación en la universidad donde yo estudié el posgrado y digamos que estuve así como de que conectándome con el mundo así de esa manera. Y a lo que he podido trabajar, por ejemplo, principalmente con las personas en pregrado, pues he tratado de vincularles, ¿no? Con mira, esto es lo que estamos haciendo en investigación. Tengo, de hecho, un proyecto en investigación donde sumo estudiantes, el que quiera entender la dinámica de la investigación, los retos que hay, lo difícil que es, el compromiso que requiere, administrativamente qué significa, es decir, todo este tipo de cuestiones que lo vayan viviendo, que vayan viendo, que es una posibilidad, ¿verdad? Entonces, cuando menos que se va abriendo así el espectro. Entonces, bueno, mi camino fue ese, y hasta que llegué aquí a la institución, y ya con las investigaciones ya desde un punto de vista institucional, ese ya dentro del marco de programas formales de investigación, pues, logré entrar al Sistema Nacional de Investigadores, y pues me vinculé. ¿Y se centran, doctor, estas investigaciones en derechos humanos? Mi línea de investigación es derechos humanos principalmente, y derecho internacional y derecho económico internacional. ¿Y de dónde viene esa espinita del derecho humano? Fíjate que precisamente de la formación que tuve en la maestría. O sea, el tema es que yo hice la maestría en Derecho de la Unión Europea, pero realmente fue un muy buen posgrado, al menos desde mi punto de vista, porque me dotó de elementos para conocer muchos ámbitos y también una beta muy rica en lo que es el derecho comunitario, que es una rama naciente del derecho internacional y el derecho internacional en sí. Entonces, digamos que de ahí nace el interés, ¿sí?, por el tema de los derechos humanos y el derecho internacional en específico.
Y posteriormente, en el contexto, cuando yo entro aquí a investigar y que ya me vinculo formalmente con la institución, se dio el contexto de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Entonces fue como un boom también, donde muchas instituciones empezamos a estudiar sobre las implicaciones de la reforma en materia de derechos humanos. ¿Por qué? Porque se ancló en la Constitución y el respeto a los derechos humanos, pero además vinculado con tratados internacionales. Entonces fue como un parteaguas en ese momento histórico. Entonces fue como que empecé a formalizar la investigación en ese sentido. Durante todo este tiempo previo a la investigación, ¿seguía usted litigando? ¿O cómo fue esa transición? Sí. Aparte te digo, eso es algo que hasta donde he podido no lo he abandonado, porque creo que también te da como una visión de la realidad. O sea, gran parte del ejercicio de la profesión sigue siendo el litigio. Sí. Entender que la impartición de justicia pues es lo cotidiano realmente, el proceso de impartición de justicia. Entonces, no lo he querido dejar, hasta ahorita sí ya digo, por cuestiones administrativas y porque no me da el tiempo, sinceramente, ya no ejercí el litigio, pero sí te dice, oye, pues sí puedes desde la doctrina, hacer postulados, pero esos postulados tienen que aterrizarse en lo cotidiano, en la vida de todas las personas. Entonces, como que ese nexo de haber podido ejercer hasta hace tiempo, pues lo del litigio, pues ayudaba mucho, ¿no? Porque pues obviamente ya al ser profesor de tiempo completo y ahora cargas administrativas, pues ya realmente se limitó mucho, ¿no? Oiga, doctor, y luego se viene esta encomienda de ser el secretario general de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y aparte en un contexto, pues digamos, no sé si atípico o cómo, con la primer rectora mujer, con una rectora que no ha dejado de dar clases, y con un secretario general que de igual manera no ha dejado de dar clases, o sea, bueno, que este siguen semestre ahí. Lo suspendió. Pero retomo. Pero bueno, que hay una cercanía, pues, a lo que me refiero es que, por ejemplo, cuando nosotros estábamos, lo platicábamos aquí también, yo les dije, hasta que entré a trabajar a la universidad me di cuenta lo realmente grande que es y todo lo que hay. O sea, yo en aquel entonces dije, pues existe el rector, está Cajas y los profes, ¿no? Y se acabó. Dije, ha de haber algún subdirector o algo así, no sé, un prefecto. No sé, pero realmente ya cuando entras, ves todo eso. Y es que uno como estudiante los ve lejanos. Claro. O sea, a las autoridades uno realmente, o sea, yo al rector lo veía lejano, no porque lo fuera, sino porque tú andas en lo tuyo. O sea, realmente tú vienes a la universidad, te vas y este contexto en el que ustedes, la actual administración está, pues es un contexto de mucha cercanía. Sí. Y y como usted lo decía, pues es que uno entra a la universidad con ciertas expectativas de que me voy a dedicar a esto, pero pues la vida te va llevando por ciertos lugares, y la vida usted, además de todo esto que ya nos dijo, lo lleva a un lugar en donde a lo mejor no se imaginaba administrativamente estando, al mismo tiempo que las clases, al mismo tiempo... ¿Cómo fue? Y seguramente debe de haber algunas otras áreas o algunas otras cosas de las cuales está también conociendo o está... Tremendo. ¿No? O sea, me imagino, porque digo, estar en una feria universitaria, luego te vas a un evento cultural que dices, wow, o sea, los estudiantes no solamente están sentados frente a este pizarrón, ahora... Hay un montón de cuestiones que la universidad les ofrece. La universidad este año acá, les brinda un montón de posibilidades para que cuando egreses, no solamente egreses con un título, egresas con un montón de herramientas que te pueden dar un camino más fácil al campo. Allanar un poquito, ¿no? Que de por sí el campo laboral es duro, ¿no? Exacto, sí. Sí, bueno, pues digo, pues tremendamente honrado con el poder participar en este puesto de secretario. Insisto, pues para un académico en funciones, ¿verdad? En funciones administrativas. Te voy a decir, cambia la visión del ver desde los entresijos, desde tras bambalinas, cómo es la operatividad. Es muy rico y obviamente hay un nivel altísimo de trabajo por parte de todas las áreas administrativas. De verdad es impresionante lo que se trabaja en la institución. El grado de compromiso, ¿no? Como tú dices, pues no, pues tú llegas a dar clases, pero no, es que detrás de eso hay administrativos, están los jardineros, hay muchísima gente que está trabajando para que todo esto funcione. Creo que de lo más rico ha sido eso, o sea, poder dentro de esta
digamos, el sentir de ser gallo, ¿no? Llegar a esta posibilidad primero. Es altamente una gran responsabilidad que me ha tocado asumir, pues que yo lo hago con mucho gusto. Y segundo, por la misma curiosidad también, oye, pues ver la institución desde adentro. Y en procesos que sí, en efecto, son complejos en muchas ocasiones. Pero, por ejemplo, otra vez decía, pues sí, te toca ver una agenda apretada, muchas cuestiones. Te vas a dar clase y pareciera que no pasa nada. Entonces, donde te das cuenta que todo el esfuerzo que hacemos vale la pena para que lleguemos a dar clase y para que los alumnos estén ahí. Entonces, súper rico. Claro. Entonces dices, oye, pues mira, voy caminando, me gusta la universidad, oye, los jardines, oye, mira qué buen rollo, oye, la música que se oye por allá, oye, por allá hay una cuestión cultural. Y llegas a tu salón de clases, enciendes la luz, pones la pantalla y vamos a dar clase. ¿Sí me explicó? Entonces, en ese trayecto te das cuenta de que todo el esfuerzo que vas realizando junto con cantidad de personas, y obviamente liderado por la rectora, nos lleva a que cumplamos la misión esencial de la institución, ¿no? Que es precisamente que funcione el tema de docencia, de pregrado, posgrados, y obviamente otras áreas también como vinculación, funciones institucionales. Entonces, es súper rico esta una perspectiva. Eso que platica es muy interesante porque en alguna ocasión yo había escuchado que en estas fábricas enormes de procesos muy complejos, donde una persona lo único que está haciendo es como pegarle algo para que siga el proceso, decían que era muy importante que esa persona en algún momento supiera la importancia de pegarle a esa cosa todo el tiempo, porque dice, pues es que yo es lo único que estoy haciendo, ¿no? Pegándole, pero no me doy cuenta de la importancia de esto para que el proceso y para que el producto terminado sea tan importante. Y ahora que lo menciona usted así, es claro, o sea, pareciera muy sencillo hacer un grupo de 40 alumnos que vengan y se sienten y yo darles una clase que a lo mejor preparé media hora antes, digamos, o sea, si lo simplificamos así, pues podría decirse de esa manera. Pero de verdad es que la universidad es un ente vivo que funciona de diferentes maneras para que pueda tener un alumno la oportunidad de estar sentado ahí y recibir una materia, una carrera, o sea, esto es algo muy importante que todo el mundo deberíamos conocer, ¿no? O sea, la importancia de nuestro trabajo en una maquinaria tan grande. Sí, obviamente, como comentaban hace rato, dice, pues uno no se ocupa de eso porque haces lo tuyo, ¿no? Pero cuando te paras un poquito y de verdad que ves el esfuerzo que comete pues cantidad de personas en la institución, pues es de agradecerse. Y aparte, bueno, al menos la institución tiene esta característica que es un gran lugar para estar físicamente, pero además tenemos la ventaja que prácticamente en cualquier lugar donde vayas te vas a encontrar con una persona que hace bien su trabajo y que te va a ayudar en el proceso. O sea, es decir, oiga, si vas... cuestiones de control escolar, cuestiones de laborales, oiga, pues normalmente vamos a encontrar una solución empática hacia lo que estamos haciendo, al menos es lo que mi perspectiva yo realmente lo digo como universitario, no lo digo como secretario general, realmente no, sino que esa característica tiene la institución, ¿no? Entonces es de agradecerse, realmente sí. Ahí no me va a dejar mentir, doctor, pero ha habido visitas de personas de otras instituciones del país, incluso internacionales, que vienen y dicen, la universidad parece privada. Qué hermosos jardines tienen, los salones, la tecnología, los laboratorios. O sea, tenemos de verdad una universidad de súper lujo. Y eso además... con la calidad que no se ha comprometido en ningún momento, ¿no? La calidad siempre ha estado y ha permanecido. Hace unos días decíamos, bueno, el C-Lumen Proferre cumple 50 años. Sí. Y si nos vamos a lo que hay detrás de esa frase, es realmente muy, muy bello y creo que todos los universitarios debemos de compartir ese orgullo de pertenecer, de ser parte de una institución como la UA, porque es algo que traes contigo
y que vas compartiendo en tu profesión. En donde quiera que estés, eres gallo y representas la institución y representas los valores de la institución. ¿Le ha pasado, doctor, que de repente llega a alguna de estas reuniones con algunos otros directivos, con algunos otros rectores, rectoras, y que reconocen el trabajo de la UA? Todo el tiempo, ¿eh? De verdad es que ese es uno de los orgullos que tenemos en la institución, porque, repito, genera un impacto inmediato cuando entras a las instalaciones. A ver, no quiero decir que no hay áreas de oportunidad. Sí, obviamente claro. Siempre tenemos espacios para la mejora. Sí. Pero realmente sí es un impacto para la gente que viene de fuera, pero yo diría también para los que estamos aquí. Sí. O sea, realmente aquí es un placer estar en un lugar que es agradable, que es decir, que tiene jardines, que funcionan los aparatos, casi siempre, ¿va? Casi siempre. Y sí es constante ese reconocimiento por otras, sobre todo gente que viene de otras instituciones, que son semejantes a las nuestras, pero no han logrado lo que nosotros hemos logrado de alguna manera. Pero yo también añadiría, pues somos los usuarios de esto, también los que vamos engalanando que sea una gran universidad. O sea, son las personas, a final de cuentas, las que sí sienten a su institución y reconocen que eso es suyo. Entonces, cuando tú haces que algo sea tuyo, lo vas a valorar más. Entonces, pues son los alumnos. Realmente quien hace gala de esto son los alumnos, son nuestros profesionistas. No quiero decir que en otros lados no lo hagan, ¿verdad? Claro. Pero es resaltable nuestra institución en ese sentido. Hablar, pues, que todas las personas que colaboran, administrativos, profesores, alumnos, hacen gala de que todo esto funcione, ¿no? Y es un orgullo. Allá donde vamos, decir, oiga, es que cuando fuimos a la Universidad de Aguascalientes, no, pues imagínate lo que es trabajar ahí. Sí. Por eso te comentaba, yo, no, bueno, pues es que es un placer. Y un día que dices, bueno, pues es que estoy como medio agobiado, bueno, pues salte a dar una vuelta a los jardines, o sea, da la vuelta, ve a la gente y te vas a dar cuenta que es algo bien rico. Sí. Que incluso los fundadores lo pensaron y lo visualizaron de esa manera, ¿no? Claro. O sea, yo lo pienso y yo digo, qué increíble, porque lo que alguien o estas mentes en algún momento visualizaron, nos han dado la posibilidad a muchos de mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? O sea, el tener la posibilidad de estudiar una carrera, a lo mejor muchos lo ven como, pues estás estudiando una licenciatura o ya terminaste una carrera. Pero, a ver, no todas las personas, no todos los jóvenes, no todos los mexicanos tienen esa posibilidad. O sea, nos falta incrementar también eso y creérnosla. O sea, en el momento en el que yo lo veo, por ejemplo, yo que fui foránea, ¿no? Y que en su momento yo dije, no, pues entrar a la uni... No me dan chance porque pues no soy de Aguascalientes, ¿no? O porque no soy de una prepa incorporada a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, entonces pues tengo menos posibilidades y voy a tener que buscar otras universidades o a lo mejor ya no estudiar, ¿no? Entonces, la posibilidad en mi caso que me abrió la universidad ha sido única. Sí. Y ha sido una gran oportunidad que me ha permitido, a su vez, abrir otras puertas. Y creo que como yo, hay un montón, muchos estudiantes que de verdad decimos, bueno, somos las primeras de nuestra familia que estudiamos una licenciatura, ¿no? O que tenemos la posibilidad de estudiar ahora, aquí mismo en la universidad, un posgrado. Oye, ¿cuándo tú te lo ibas a imaginar? Y las posibilidades que abren a todo un entorno. Y eso creo que es muy, muy bello de la institución y de las personas que en su momento lo visualizaron así y que ahora las personas que tienen esta encomienda como usted, es una responsabilidad, ¿no? O sea, yo lo veo y yo digo, qué gran responsabilidad, porque no es hacer, es que funcione lo que ya está, pero también es... Que mejore. Que mejoramos y qué visualizamos para las generaciones que vienen y para los retos que vienen como país, como mundo, ¿no? Sí. También. Sí, no, bueno, pues definitivamente estamos viviendo una visión, o sea, realmente somos fruto de una visión de hace 50 y tantos años, donde realmente se fraguó el proyecto cultural más importante que ha tenido este estado de Aguascalientes. Sin duda. Y que ha favorecido la movilidad social, como lo estás describiendo.
y que poco a poco ha tenido más incidencia ya no solo en el estado, sino en la región. Sí. Y yo te voy a decir que hasta incluso ya a nivel nacional, por la calidad de nuestros egresados, pero es algo que en definitiva pues va creciendo en la medida en que la institución va adquiriendo más madurez. Uh-huh. Y ese, digamos, es el compromiso y también lo significativo de nuestro lema, de nuestro emblema, del himno, que tengamos claro que esa luz se siga propagando. Yo creo que ese es como reconocer cuáles son los valores primigenios, hacia dónde estamos, dónde vamos, tener claro hacia dónde se está conduciendo toda la institución, obviamente dentro de un contexto cambiante, sí. La necesidad de modernizar, instituciones que antes se podrían considerar como pétreas. Hace rato comentabas de, bueno, ya no solo es el título, no, tienes que tener herramientas, valores para poder formarte desde un punto de vista técnico, es decir, que conozcas los elementos técnicos de tu área, pero también valores y también capacidad de desarrollar empatía, entendimiento. Entonces, es una gran responsabilidad, realmente sí lo es, y por eso te decía, yo, al menos en mi caso, yo me siento muy honrado, pero también lo es cuando nos ponemos, creo que nos ponemos frente a los alumnos, sí. También somos esa llama. Claro. Sí, y también lo que estás haciendo tú en este momento, también es esa llama, es decir, es la conjugación del esfuerzo de todas las personas, y realmente lo hace sencillo en la medida en que todos sepamos hacia dónde vamos, ¿verdad? Que tengamos claro esa orientación. Uh-huh. ¿Cómo ha tomado este reto? ¿Cómo le cayó? Supongo que fue como algo, pues no sé si esperado, inesperado de pronto, sí. Aceptarlo, el tamaño del reto pues es monumental, sí. Lo que significa la universidad para el estado, para la región, para el país. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo va ¿Cómo con se eso? Siente? Pasamos a hacer este ¿todo va a salir al aire o no? Bueno, la verdad, sí, de entrada fue una situación que me sobrepasó en el plano personal, es decir, pues, oye, ¿cómo? Porque por el grado de responsabilidad que eso implica y por el cargo, la dignidad del cargo y lo que esto supone de entrada a nivel personal. Porque, pues, obviamente esto me ha supuesto también tener que reorganizar cuestiones de... Hasta familiares, ¿no? Claro, sí, proyecto de vida, donde sin duda sin el apoyo de la familia no podría estar, claro. Ni haciendo esto ni otra cosa, o sea, realmente son los pilares. Y luego, por lo demás, pues con digamos, la solemnidad y el rigor de lo que implica estar en el ejercicio, el tratar de entender las necesidades y los problemas desde una perspectiva lo más objetiva posible. Entonces eso también ha supuesto como estar un poquito más atento, tengo que decir, o sea, a todo lo que sucede. Y pues también reconocer que uno tiene sus limitantes, también eso ha sido difícil, pero que puedes estar dando tu mejor esfuerzo en el contexto objetivo, en los términos que tienes que hacerlo. Y yo diría, sobre todo, pues yo tengo la ventaja que yo disfruto lo que hago. Sí. O sea, yo realmente, allá donde me toque estar, he procurado hacer eso, y para mí eso es lo que me ha ayudado en mi ejercicio profesional. Sabes que te he comentado, pues, una trayectoria de distintos ámbitos. Siempre disfrutando. Pues caray, pues a mí sí me ha gustado lo que he estado haciendo, y creo que a final de cuentas, pues en el libro de lo que me toque participar, me gustaría hasta haber hecho algo, ¿no? Claro. Escribir algo en esas páginas. Siempre estoy escribiendo, pero digo, escribir algo en esas páginas. Entonces, en ese sentido, todos los días es un reto, que bueno, pues que hay que afrontarlo. Entrar, pero te digo con la seguridad de que hay cantidad de gente a tu lado, y claro. no digo, o sea, pudiese estar otra persona, yo simplemente digo, hay una cuestión institucional de por medio que permite que todo funcione tan bien. Entonces, pues eso es la gran fortaleza de la institución. Oiga, doctor, y yo he visto, desde que está en el cargo, yo lo he visto
pues caminando por la universidad, saludando a toda la gente. Normalmente saluda a todos, cuando me lo topo no saluda, pero saluda a todo el mundo. Veo que es muy evidente que lo disfruta. Es un cargo complicado, pero también nos gustaría saber, ¿y cómo era usted estudiante? Ay, ¿A poco no. así era de solemne y de buena onda? Porque a mí me da la impresión que era muy, muy abierto, ¿no? Muy... Pues sí, como muy social, digamos. Mira. Eso lo vamos a ver en el siguiente episodio. Sí, quédense con nosotros. No, mira, pues ahí están mis maestros, porque luego he tenido la fortuna de que luego entré a trabajar y me tocaba que el maestro con el que batallaste o que tú le hiciste batallar, ahora es tu colega, ¿no? O sea, que hizo batallar a maestros. Sí, no, claro todo que el sí, tiempo. ¿no? Y no voy a decir nombres, pero ellos saben. Ellos saben. Pues dígalos en una de esas y hasta Claro. los invitamos ya después para la réplica. Ya pedí disculpas por todo lo que hice y hasta ahí. No, fíjate que siempre, pues me ha gustado conocer a las personas. Y yo creo que esto deriva también de mi formación familiar. Ujú. O sea, en ese sentido como que es más parecido a como era mi padre, ¿no? Una persona pues que era muy cercana Ok, con la gente. con la gente y y a final de cuentas, pues, ¿qué te digo? O sea, es que son momentos, o sea, realmente son momentos y tú tienes que disfrutar lo que hagas. O sea, a mí me gusta conocer a las personas, me ocupo de saber, pero no por ahora, es decir, Siempre. así ha sido. Ahora, como estudiante, pues mira, sí era bien nerd, sí tengo que decirlo. Lo encontraban en la biblioteca todo el tiempo. Sí, no, yo la verdad es que sí he sido, porque Todavía. Sí, cuando menos de buenos resultados académicos. Ok, Sí, ok. vamos a dejarlo en ese sentido. Y pues siempre tocaba organizar las fiestas también, ¿no? Y también tengo varios compañeros que atestiguan y ya firmamos ahí una carta para no develar nada más. Eso se queda hasta ahí. Pero no, es que te toca vivir el momento. O sea, Claro. cuando eres estudiante tienes que atesorar lo que te ofrece la institución. Pero es que a lo largo de mi formación, al menos en lo que a mí me tocó, yo tuve un excelente grupo y hasta la fecha nos llevamos bien y son profesionistas súper destacados. Ok. Y de hecho nos juntamos hace poco porque celebramos ya tiempo de egreso y te das cuenta cómo no solo desarrollamos estas habilidades técnicas y que tenemos jueces, gente en la fiscalía, grandes litigantes, sino que a final de cuentas pues nos juntamos, vemos que somos personas que disfrutan de estar con su familia, pues, unos juegan dominó, otros hacen deportes, otros pues les gusta, tienen otros intereses, pero eso se va congeniando, ¿no? Realmente es eso, o sea, realmente es tu día a día es integral, o sea, tú estarás... Muy serio aquí, pero... Ahora, lados, ¿no? cuando hay que ser solemne, pues hay que ser solemne, Claro, obviamente, claro. ¿no? Pero eso, digamos, así como estudiante, pues así lo vivimos y era un gran grupo de un rendimiento académico altísimo. Yo te digo, Ok. yo les comentaba a mis compañeros, dije, no, mis compañeros egresados, es que yo veo ahorita que nosotros éramos pues una generación muy peculiar en ese sentido. Pero disfrutábamos muchísimo. Todos disfrutábamos muchísimo. Sí, pues sí, en definitiva sí hacíamos fiestas. Sí, bastante. Sí, bastante. No faltamos tampoco a ninguna. Pero era pues parte de compartir, ¿no? Y estar con estos lazos que a final de cuentas mantengo gracias a la amistad que tengo con muchas personas y lo que nos une, que fue este lazo de ser universitarios, ¿verdad? Y como tú dices, pues no se te quita, pues eres gallo, sigues viendo a tus amigos gallos, ¿no? Ese es el tema. Doctor, nada más para cerrar, ¿qué le decimos a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes que están ahorita en algún programa educativo o bien a los que tienen ahí ya la espinita de ser gallos? ¿Hay alguna recomendación? ¿Hay alguna recomendación que usted les quiera emitir en ese sentido de vocación? Bueno, lo primero es que no se abrumen. Yo lo digo así en general, ya como persona que pasó por este proceso. O sea, realmente no te abrumes. O sea, tendrías que darte un tiempo para verte, para visualizarte, porque si bien vas a tomar una decisión muy joven, Sí. muy joven, y sin tener todos los elementos, realmente, y bueno,
pocas veces en la vida vas a tener la posibilidad de decidir con todos los elementos. Pero sí que se tomen el tiempo, ojalá lo tengan, que analicen en el nivel que ellos puedan entender, que se acerquen a ver cómo viven las personas el ejercicio de su profesión. Y yo creo que es muy importante que las personas se visualicen. O sea, ¿qué esperas de tu día a día? ¿Cómo crees que puedes servir? ¿Cómo te gustaría verte dentro de 10 años, de 15 años? Para que vayas buscando eso en el ejercicio de tu profesión. Porque obviamente una cuestión es cuando ya lo tienes muy claro, pues simplemente checar qué plan de estudio me convence y qué no. Pero es cómo quieres vivir la vida, cómo te gustaría desarrollarte y cómo crees que puedes aportar a la sociedad. Porque a final de cuentas, esta decisión te va a trascender en tu trayecto de vida. Y esperamos que en este proceso formativo, aparte de habilidades técnicas, puedas incidir en la sociedad. Entonces, ¿cómo te ves aportando a la sociedad? Desde un punto de vista sincero, es decir, ¿qué sientes? Eso es muy importante porque a final de cuentas eso te va a acercar estos gallos en ciernes a determinadas áreas, ¿no? Por ejemplo, dice, pues sabes que yo no me imagino en el campo. Bueno, pues entonces no te vayas para el área de agro, ¿no? Pues claro. No, pues realmente eso sí, ¿no? Bueno, pues yo sí que me gustaría conocer gente. Bueno, pues entonces quizás de esta manera. Esas pequeñas orientaciones te le pueden servir mucho para acercarse de entrada a entender lo que nosotros podemos ofrecer. O sea, de entrada, como decir, a ver, ¿cómo puedo analizarlo? Y además, que tengan la certeza de que en la máxima casa de estudios van a tener una formación de primer nivel. De primer nivel. Prácticamente lo mejor que se ofrece está aquí en esta institución. Sí. ¿Qué vas a hacer con esa formación? Yo diría, ahora, imagínate que te damos un montón de herramientas, ¿cómo te gustaría utilizarla? Entonces, como que eso también ayuda mucho. Pues obviamente atender a la información, las muestras que tenemos aquí profesiográficas, para poder tener más datos, ¿no? Pero sobre todo acercarse a las personas que están ejerciendo, con alumnos, ver cuáles son las experiencias y que se acerquen al campus y que lo vivan. Es que realmente también es llegar aquí y ver la dinámica para que te guste, ¿no? Sí. Y los que ya están en el ejercicio, o sea, los que ya entraron, bueno, pues decirles que el camino sigue, es amplio y hay que dotarse de los máximo número de herramientas para poder ser competitivo en el mercado, pero también, repito, para que puedas desarrollarte personalmente. Pues eso sería, pero pues ahora sí que ya como una persona que ya tiene alguna trayectoria. Sí, claro. Doctor, pues muchísimas gracias, de verdad, un gusto tenerlo por acá. Agradecerle siempre la cercanía, no solo aquí, sino en todos lados donde nos lo encontramos. Muchísimas gracias por la calidad y que el trabajo complicado cada vez sea más leve para toda la administración actual. No, pues muchísimo, al contrario, ¿no? Le agradecido soy yo por estas posibilidades y que ustedes estén haciendo este trabajo, que aparte se nota que lo hacen con mucho gusto y siempre atento a cualquier invitación. ¿Sale? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su tiempo, doctor. Y gallos, nos saludamos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Cuídense, gallos.